Un cordial saludo desde La Habana, Cuba. Agradecer al comité organizador de este importante simposio cubano de falla cardíaca. El tema que nos ocupa es farmacoterapéutica en la falla cardíaca y decirles que no tenemos ningún conflicto de interés con la industria farmacéutica, que nuestro interés mayor y nuestro compromiso es con la salud de los pacientes aquejados de falla cardíaca. La falla o insuficiencia cardíaca es la consecuencia final común de muchas afecciones del corazón. Esta se presenta en diversas formas clínicas, distintos fenotipos y diferentes signos y síntomas, lo cual complica y complejiza el diagnóstico y el manejo de la misma. Es una de las primeras causas de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Además, 1 de cada 4 pacientes con esta dolencia y con esta edad son rehospitalizados a los 30 días del alta y aproximadamente el 50% mueren dentro de los 5 años desde el diagnóstico. La prevalencia de esta entidad va en aumento debido precisamente al envejecimiento de la población con el aumento significativo de la expectativa de vida y por las mejores estrategias de tratamiento que permiten una mayor supervivencia de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Es importante desde el diagnóstico del paciente con insuficiencia cardíaca clasificarlo en uno de los estadios de la misma, así como en el fenotipo que tiene el paciente basado en la fracción de eyección ventricular, ya sea reducida, levemente reducida o preservada. El paciente con fracción de eyección reducida es el que más ha sido abordado en los ensayos clínicos que prueban medicamentos para tratar a los mismos, aunque actualmente se vienen realizando ensayos clínicos para pacientes con fracción de eyección preservada. La levemente reducida generalmente se trata con los mismos medicamentos que se emplean en el tratamiento de los pacientes con fracción de eyección reducida. De acuerdo a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, se han identificado fundamentalmente 4 dianas terapéuticas. En este caso, los péptidos natriuréticos, el sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático con la norepinefrina y la aldosterona. Para estas dianas se han desarrollado y han presentado evidencias de eficacia y efectividad en ensayos clínicos diferentes fármacos. El sacubitril/valsartán actúa sobre las 2 primeras dianas terapéuticas y se ha determinado su efectividad por encima de los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Presentan como tal en su molécula un bloqueador de receptores de angiotensina, lo cual también hace su acción sobre la angiotensina 2. Están también los beta bloqueadores y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Se ha identificado otro grupo de fármacos que son las glifosinas como bloqueadores del cotransportador 2 de sodio glucosa, que son antidiabéticos orales y han demostrado eficacia y efectividad en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes con fracción de eyección reducida. En los ensayos clínicos, los indicadores que demuestran la eficacia y efectividad de estos fármacos son la supervivencia, las tasas de hospitalización,
los síntomas y la calidad de vida de los pacientes. En la guía más actual de la Sociedad Europea de Cardiología se presentan las diferentes recomendaciones y evidencias de los diferentes grupos de medicamentos con sus eficacias y efectividad en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos son otros de los fármacos que se emplean también como terapia complementaria en el tratamiento de estos pacientes. Aquí están los diuréticos de Lassa con su nivel de evidencia y su recomendación, y los bloqueadores de receptores de angiotensina. También recomiendan el uso de ivabradina, un inhibidor de la corriente marcapaso, sobre todo en pacientes con ritmo sinusal y frecuencia cardíaca de mayor de 70 latidos por minuto. Este fármaco también disminuye el riesgo de hospitalización y la muerte por causa cardiovascular, asociado por supuesto al uso de otros fármacos. Se encuentran también como recomendados en esta guía de este año el vericiguat, un vasodilatador estimulador de la guanilato ciclasa, el cual ha sido aprobado en febrero de este año por la FDA y en mayo por la Agencia Europea del Medicamento, presentando ya evidencias de su eficacia y reduciendo, en este caso, la mortalidad por causa cardiovascular y la hospitalización de estos pacientes, sobre todo de los que tienen fracción de eyección reducida. También el uso de la combinación hidralazina y de nitrato de isosorbide, vasodilatadores también, y la bicentenaria digoxina, que se recomienda su uso, aunque no aumenta la supervivencia, pero sí mejora los síntomas y disminuye las hospitalizaciones, sobre todo de los pacientes con ritmo sinusal y con fibrilación auricular. A la hora de iniciar el tratamiento hay que tener en cuenta varios factores y ir ajustando la dosis progresivamente, vigilando de 2 a 4 semanas los posibles efectos adversos y la tolerancia clínica de los mismos. Vigilar en la evolución de estos pacientes la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la función renal, los niveles séricos de potasio y la tolerancia clínica de acuerdo a este aumento progresivo de la dosis y, por supuesto, las posibles descompensaciones en estos pacientes. Se presentan en la vía médica habitual dos tipos de algoritmos de titulación y de inicio de estos tratamientos, ya sea un algoritmo horizontal, que viene siendo combinar desde el inicio los 4 fármacos principales, abogando por que a mejor dosis bajas de todos antes que dosis altas de algunos, con el ajuste progresivo que puede efectivizarse de manera rápida o lenta, o un algoritmo vertical indicando por pasos sucesivos donde cada fármaco se adiciona individualmente y se titula a dosis máximas antes de pasar al siguiente paso. Este algoritmo vertical responde al tratamiento histórico de hace décadas, donde se tiene mejor conocimiento por los estudios clínicos de vida real de los medicamentos clásicos, inhibidores de sistema renina-angiotensina, beta bloqueadores y antagonistas
del receptor de mineralocorticoides. En el caso del algoritmo horizontal, se presenta para abordar desde un inicio todas las dianas terapéuticas y responde mejor a la fisiopatología compleja del paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Les presento algunas de las referencias reportadas en la literatura, donde en una de ellas Vaduganathan y colaboradores de 2020 indican que una combinación terapéutica de los principales 4 grupos farmacológicos presenta una mayor ganancia de 8,3 años libres de muerte cardiovascular u hospitalización por fracaso terapéutico y además 6,3 años adicionales de supervivencia en comparación con la combinación de un inhibidor de la enzima conversora de angiotensina y un beta bloqueador. Aquí les presento las diferentes dosis iniciales y dosis óptimas de mantenimiento de los diferentes grupos de fármacos principales en el tratamiento de estos pacientes. Las pueden revisar perfectamente en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y otras guías. Aquí están la de los otros fármacos que también se utilizan en el tratamiento de esta patología. Esto es una lectura que les recomiendo de la Sociedad Interamericana de Cardiología, una editorial que presentaron en febrero de este año, que abordan los diferentes algoritmos y las recomendaciones de ellos para abordar este tema. Estos son los principales ensayos clínicos de cada grupo de fármacos. En el caso de los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, los beta bloqueadores y los antagonistas del receptor del mineralocorticoide, como les decía, tienen evidencias de la eficacia y de la efectividad, no solo en los ensayos clínicos, sino también en los estudios de vida real, porque se tiene más conocimiento y más experiencia en su uso y se ha evidenciado la seguridad y eficacia y efectividad de los mismos, sobre todo al disminuir la mortalidad y las hospitalizaciones de causa de falla cardíaca, sobre todo en pacientes con fracción de eyección reducida y también en otros tipos de fenotipos. Aquí los otros grupos de fármacos con los principales ensayos clínicos que han presentado también sus evidencias de eficacia y efectividad, y aquí están el sacubitril/valsartán, los bloqueadores del cotransportador 2 de sodio glucosa, las glifosinas, la ivabradina, el vericiguat, que como les contaba, recientemente ha sido aprobado por la FDA y la EMA, y presentan el omecamtiv mecarbil, que es un nuevo inotrópico que aún está en estudio, pero que ya la FDA le dio la denominación de vía rápida para su investigación-desarrollo, porque en los ensayos clínicos fase 3, Galactiv ha mostrado muy buena eficacia en disminuir la mortalidad y las hospitalizaciones en los pacientes con fracción de eyección reducida. Aquí vemos el caso del estudio Paradigm, que estudia el sacubitril/valsartán, mostrando superioridad por encima del enalapril en los indicadores estudiados. En este caso es un estudio con la empaglifosina, mostrando superioridad con el placebo, con el grupo placebo.
Este otro caso es el de la ivabradina, también mostrando eficacia en los indicadores estudiados por encima del placebo. Este es el caso del vericiguat en el estudio Victoria, mostrando también importantes evidencias de la eficacia del mismo. Y en último lugar, el omecantin-mecarbil, con los estudios más recientes, que muestran también eficacia en los indicadores estudiados. Este es un autor alemán que clasifica a los 4 grupos de fármacos principales como los 4 fantásticos, vienen siendo como los superhéroes de esta batalla, y ahí también se aborda la adición concomitante de los diferentes fármacos en las diferentes condiciones y particularidades de cada paciente, además de los principales 4 grupos de fármacos. Estas son las recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología para el tratamiento de pacientes con falla cardíaca aguda. Aquí se presentan los diferentes inotrópicos clásicos que se usan desde hace décadas y también presentan a los diuréticos y vasodilatadores intravenosos con las diferentes dosis y demás, lo cual lo pueden revisar en la guía. Esto es un recurso que se utiliza para evaluar a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, con solo uno de los parámetros que se presenta en este acrónimo de necesito ayuda en inglés. Ya el paciente está en condiciones de recibir esa ayuda. Por ejemplo, la I cuando debe usar el paciente inotrópicos por vía intravenosa, la clasificación 3 o 4 o valores de péptido natriurético elevados persistentemente, disfunción renal o hepática, fracción de eyección menos de 35%, uso de desfibrilador, rehospitalizaciones, edemas, baja presión sanguínea, alta frecuencia cardíaca o una resistencia al tratamiento programado. Resumiendo, la evidencia actual indica que es mejor abordar las 4 dianas terapéuticas, aunque sea a dosis bajas, que alcanzar dosis altas de un grupo farmacológico dejando otros sin iniciar, respondiendo esto al abordaje de las 4 vías fisiopatológicas estudiadas en esta entidad. También existen 2 caminos a seguir, el vertical versus el horizontal. Como ya les contaba, combinado de inicio, contrasecuencial, pero ambos tienen un final común, que es el tratamiento adecuado de la falla cardíaca. Terminar con la definición de la Organización Mundial de la Salud del uso racional de medicamentos, que resume que se debe administrar el medicamento correcto al paciente correcto y a la dosis correcta y al menor coste posible para ellos y la comunidad. Muchas gracias por su atención.